Todo tuvo un comienzo. Todo evoluciona y a veces termina. Todo cambia, pero en la radio es inevitable que haya nostalgias mientras reparamos de dónde venimos. Y recordar sonidos que insinúan movimiento. Recordar los sonidos de las horas que se han dado tanto tiempo como uno no podría imaginarse. Pilsen, sabor de cerveza bien elaborada, da la hora nacional RCN. Reparar en las voces que pasaron por la cajita de música, llamando la atención sobre distintos productos. ¡Atención! Si usted presenta un aspecto barrigón, rechinar de dientes al dormir, color amarillento, falta de apetito, es síntoma de que su intestino está lleno de parásitos y lombrices. Sonidos de cuando la radio era la radio. Lo mejor de la música antigua en Sonlux, naturalmente. Ya el trapiche no mueve. Pero la radio ha cambiado. Así lo advierte el experto español Mario Tascón. Era un dicho antiguo de la radio en España, que era algún día haremos la radio de colores, ¿no? Pues la radio de colores ya la tenemos porque se puede ver ahora la radio, se puede ver en internet, se puede ver en los móviles y escuchar también, lógicamente, ¿no? Para visionarios de la nueva tecnología hemos llegado al fin de la radio. Para campesinos boyacenses sigue siendo un gran aparato amarrado al cinto con una cabulla. Y ahí complacen. Saludo a mi compadre Felipe, con Felipe Contreras, que le cogimos 2-3 surcos de ventaja. Puede ser que este medio esté atravesado por todas las tecnologías, pero para el periodista Guillermo Patiño, de la emisora Semillas de Tibasosa en Boyacá, sigue siendo el medio para contar. Y por donde uno va caminando, haciendo radio, va encontrando historias. Por todo lado las encuentra y sobre todo mucha gente, hombres y mujeres, que siempre están dispuestos a contar. Y es que Mario Tascón nos habla de la radio del futuro, que estará realmente en todas partes. La radio ahora está más presente porque yo puedo ahora con el teléfono móvil acceder a la radio. El teléfono móvil es un transistor, el PC es un transistor, la tele es un transistor también. Y sí, la radio es tan magnífica que en el futuro incluso se podrá escuchar, para seguir recordando cómo se construyó todo esto. La luna de Barranquilla tiene una cosa de maravilla. La Voz de Barranquilla es una auténtica pionera de la radiodifusión en Colombia. Fundada el 8 de diciembre de 1919 por el ingeniero Elías Pelet Buitrago. La compositora barranquillera Estercita Forero habla de la historia de esta emisora. La Voz de Barranquilla no estuvo en el Paseo Bolívar desde el principio, sino que primero estuvo La Voz de la Patria, creo que duró algún tiempo, y doy muchas vueltas, ¿verdad? Muchas vueltas, muchas cosas, pero siempre con Barranquilla y para Barranquilla. La vida de la famosa cantante colombiana Matilde Díaz fue contada por el desaparecido periodista Francisco Restrepo, vinculado por años a RCN Radio. Llegó a la capital como llegamos todos, con la timidez del provinciano, llena de ilusiones y esperanzas. Su primer amor, la música. Era la vieja y cachaca Santa Fe, la de Milciades Garavito y Emilio Sierra, la de la Gruta Simbólica, la de Hollín y Tranvía, la de Riguroso Luto. Te busco por la distancia con una angustia de llanto, amor de mi adolescencia, virgencita de mi encanto. Y es que en sus inicios la radio colombiana estableció la música como el eje articulador de la mayoría de su programación. Esta canción, compuesta por el maestro José Barro, sonaba en la radio bogotana de la década de los 40. Bailen las muchachas, bailen con provecho. Había sido compuesta para Pascual del Vecchio, un ciudadano barranquillero apreciado en la rancia sociedad bogotana de entonces. En la época del Bogotazo, esta canción presagiaba que la música costeña se tomaría a Bogotá. La presencia cada vez más vigorosa de estos ritmos en la capital hizo que el escritor y periodista Juan Zapata Olivella fundara en 1941 el programa La Hora Costeña, que se emitía en La Voz de la Víctor. Su hermano Manuel,
uno de los más importantes representantes de la literatura afrocolombiana, se quedó luego al frente del programa. Despertó una gran acogida, particularmente en las colonias costeñas que no eran tan numerosas como lo era hoy. Y el programa irrumpió en medio de un panorama de pasillos y bambucos y músicas bucólicas, y esto pasó. En la audiencia bogotana, que se enfrentaba por vez primera en forma cotidiana a unos programas de música costeña. El porro calentaba la fría Bogotá de los 40, como contó en Radio Nacional el maestro Zapata. Era la gran expansión del porro que habían logrado las distintas orquestas de Cartagena, entre ellas la de Lucho Bermúdez, y los porros eran la novedad, la nota viva, ardiente dentro de la tradición aquí en el interior de la música a base del bambuco y de la guabina. La historia de la hora costeña, el primer programa de porro en la Bogotá de 1941. Con este golpe de carnaval, yo bailo el porro de Don Pascual. Con este golpe de carnaval, yo bailo el porro de Don Pascual. Pero la radio colombiana no solo tuvo protagonismo en la industria del entretenimiento, sino que cumplió un papel definitivo en hechos históricos. Como si aquí yo no hubiera sentido en las calles y en las plazas en mis tiempos de muchachada. La voz de Jorge Eliezer Gaitán retumbó vigorosa a través de la radio, contando su estrategia de campaña poco antes de su asesinato. ¡Turbaístas! ¡Socialistas! Alberto Piedrahíta, quien trabajaba en una radio ubicada en el centro de Bogotá, fue testigo del asesinato de Gaitán. Caminó 5 pasos más y un hijo de puta, sin vergüenza llegó ahí y ¡pum! 3 disparos. Tras conocerse la muerte de Gaitán, el director del radioperiódico Últimas Noticias, Rómulo Guzmán, al servicio de la causa gaitanista, invitó a los liberales a la rebelión. Que deben estar permanentemente en la sintonía de Últimas Noticias. Intelectuales como Jorge Salamea y el poeta Jorge Gaitán Durán se tomaron la Radio Nacional. Organiza las milicias revolucionarias. Héctor José Rodríguez, que le espera en la Radio Nacional con informes. Los reportes liberales ese día daban cuenta de la caída del presidente Mariano Ospina Pérez. Ospina Pérez ha caído, el ejército y la Policía Nacional controlan las 2 capitales demócratas liberales. En la Radio Nacional, el entonces rector de la Universidad Nacional, Gerardo Molina, invitaba a salir a las calles. Toda la población de Bogotá, amiga de este movimiento, es decir, la casi totalidad de Bogotá, debe permanecer concentrada en las calles. Y se armaron cadenas nacionales a través de la radio, aprovechadas por dirigentes regionales como el diputado de Boyacá, Hernán Villamarín. Para dirigir unas palabras de entusiasmo patriótico por el triunfo de la revolución. En medio de la refriega, la Radio Nacional, tomada por liberales, entregaba reportes sobre los funerales de Gaitán. El cadáver de Jorge Eliezer Gaitán será embalsamado y que continuará como símbolo de este movimiento. Desde sótanos, camiones y lugares escondidos, radios clandestinas daban por hecha la caída del régimen conservador y hablaban de la futura suerte de los liberales. Desde un lugar de la República que a nadie le interesa. El papel de la radio en los sucesos del 9 de abril de 1948. Revolucionarios, no desmayéis. El ciclismo fue entonces el medio para integrar a los liberales y conservadores y superar la dolorosa estela de la violencia política en Colombia. Efraín Forero había ganado la primera Vuelta a Colombia en el año de 1951 y un 12 de enero de 1952, Carlos Arturo Rueda y su séquito en la emisora Nueva Granada de Bogotá transmitía el inicio de la segunda versión de la Vuelta, que al final ganó el francés José Bellar. Recorría la etapa bogotánica sobre 163 kilómetros. En ese momento había agrupados en la partida 58 pedalistas. Álvaro El Peligro Muñoz, conductor de los Transmóviles de RCN Radio, recordaría en su momento el inicio de esas transmisiones deportivas. Comenzamos con Álvaro Muñoz Cuellar, con Alberto Iragorri, con Eucario Bermúdez, con Alberto Piedrahíta y con Rueda, pues que era el locutor oficial aquí en Bogotá, ya en el año 51. Sacamos el móvil número 1, el 15715, porque así la narraba Rueda. Aquí desde el 15715 era la placa. Y luego vino el fútbol, y el 3 de junio de 1962 en Arica, Chile, Carlos Arturo Rueda narraba el gol de Barino Klinger,
que supuso el empate 4-4 con la Unión Soviética, el mismo día en que Marcos Kohl marcó gol olímpico. Va a cobrar el extremo derecho del equipo de Rusia, Chilenko. Pelota por ovación, recorta rápidamente Rolando Serrano. Entrega a Toño Rada. El costeño se mueve con mucha habilidad, llevando la pelota hacia el área para entregar en forma perfecta para Marino Klinger. Marino Klinger saca un defensa. Sale Yachín, dispara. ¡Gol! ¡Gol! Lejos estaban los tiempos de la violencia y el país había recobrado el aliento. Bogotá se abrió a nuevos ritmos y nuevas músicas, en la medida en que gente de todas partes del país llegaba a la capital de la República. Al pie de tu ventanita rosada, La historia de los primeros programas de música vallenata en Bogotá. Este pedazo de acordeón, ahí donde tengo el alma mía. A Carlos Melo Salazar se le recuerda como el locutor que inició la transmisión de programas de vallenato en el año de 1968 en la radio bogotana. La voz de Melo, precisamente recordando cómo se anunciaba al aire, una emisora en la que antes había trabajado la Radio Mundial, una de las más tradicionales de la capital colombiana. Era el año de 1965 y Melo, desde la cabina de esta estación ubicada en la calle 49, con carrera 13, anunciaba así la radio tradicional. Radio Mundial, la estación dinámica, dinámica en el día, melódica en la noche. Después de anunciar así en Radio Mundial, Carlos Melo pasaría a Radio Juventud, y aquí está el recuerdo del instante en que se decide promover la idea de hacer un programa de música vallenata, o de acordeón como se llamaba para entonces. Recordó en una declaración ofrecida a la Radio Nacional quién era el director de entonces. El director era Humberto Martínez Salcedo, el maestro Salustiano Tapias. Esta emisora pasaba un gran porcentaje de música andina. Carlos Melo hace memoria de cómo aprovechó el instante en que Humberto Martínez Salcedo se acercó y le lanzó su idea de presentar un programa de vallenato en una ciudad en la que se privilegiaba la música andina y otro tipo de expresiones. Y le dije, doctor, tengo una idea, a ver cómo le parece. Quiero hacer un programa con música de acordeón. Ha pasado mucha agua bajo el puente y hay mucho vallenato en las radios de Bogotá y del país e incluso del mundo. ¿Acaso una de las canciones más grandes del folclore colombiano es La Piragua? Y el maestro José Barros evocó en su momento que lo llevó a componerla. Entonces, en esa época, pensé, bajo el banco, no tiene una canción que lo identifique. Voy a hacerle una canción a mi pueblo. Y habló de cómo imaginó su carácter y su letra. Pensé yo, eso tiene que ser una cumbia que le voy a hacer yo al banco. Una cumbia, pero ahí mismo pensé en la letra. ¿Qué diré? Yo tengo que hacerle una letra muy bonita a mi pueblo. E imaginó la historia de La Piragua y recordó al viejo marinero Guillermo Cubillos y sus nostalgias de constructor de embarcaciones. Él en La Dorada, cuando era joven, aprendió a manejar botes grandes con timón de pie, y cuando estaba en el banco ya casado y viejo, como que lo atormentaba la nostalgia, y le dijo a la mujer, mija, yo voy a hacer una nave grande de madera para viajar de Chivillagua al banco, y la hizo. Y la voz del hombre que hizo canción, esta historia de la embarcación seguida por un ejército de estrellas. Yo digo, me contaron los abuelos, es para cuando pasen muchos años, los niños canten la canción y digan, me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía del Banco Viejo Puerto a las playas de amor en Chivillagua. Después de los tiempos de la música y los deportes, vino la radio de entretenimiento y de la compañía. Los radioteatros y los programas patrocinados por grandes marcas comerciales estuvieron al aire casi hasta el final de la década de los 70. Uno de los más famosos fue la Casa Mejoral, cuya presentación sonaba así. Mejoral, el calmante que ya comprobó su bondad, presenta el programa más fantástico del año, Casa Mejoral. Y la
la presentación del Club de la Juventud, que se emitía en el año de 1965 y que promovía nuevas figuras de la música colombiana. Club de la Juventud se inicia por su cadena Gran Sonar. Esta es la fiesta de la gente alegre, la cita de las canciones y la música moderna para promover las nuevas figuras del arte colombiano. Y tal vez el programa más exitoso de todos los tiempos se llamó La Hora Phillips. Duró 10 años al aire y su presentador oficial fue el genial Jorge Antonio Vega. Creo que fue en 1960 y duró hasta el 70, fueron 10 años. El hit más grande hasta ese instante de la radio, y creo que todavía no se ha producido un programa que reúna todo lo que reunía La Hora Phillips en ese tiempo. Laetitia, je ne savais pas que tu étais tout pour moi. Vega recuerda cómo se hacía el programa y su estructura. Era la época en que teníamos en las emisoras de prestigio, en las emisoras sólidas, orquesta de planta, lo mismo que grupo de radioteatro de planta, y los programas entonces tenían la función específica de divertir a la gente, de amenizarle el rato a la familia. Entonces todo estaba orientado hacia esa finalidad. El recordado Julio Nieto Bernal conversó con Jorge Antonio Vega sobre algunos de los visitantes más ilustres de estos programas. Radioteatro, donde realmente pasaron las más grandes figuras que yo recuerdo de memoria, que los traía Jorge Antonio para La Hora Phillips, por ejemplo, el actor francés Alain Delon, ¿no? Bueno, entonces lo presentamos en el programa, pero francés de lo que vino, bueno, Arminio, sí. Aznavour vino, pero además vino Jean Sablon también en esa época, pero todavía no era La Hora Phillips, era los programas anteriores. Los hogares colombianos se llenaron de humor durante años con la puesta en escena del dueto cómico musical de Emeterio y Felipe, los tolimenses. Estuve en una fiesta que me invitaron en la compañía que estoy trabajando. Ah, ¿está trabajando en alguna compañía? Con los japoneses. No me cuente que está trabajando ahora. ¿Y eso por qué le dio por trabajar después de tan viejo? Pues eso me han dicho, 19 años sin hacer nada y me puse a trabajar, perdí la jubilación. Y así sonaba la presentación del programa de otro de los grandes del humor colombiano, Guillermo Zuluaga, Montecristo, premiado como el mejor programa de humor en la década de los 70. Se abren las puertas de la alegría y el buen humor. RCN, la radio de Colombia, presenta a Guillermo Zuluaga, Montecristo, el mejor y más galardonado humorista de América. Las aventuras de Montecristo. En RCN Radio así sonaba la presentación del programa del llamado Coloso del Humorismo, el uruguayo Eber Castro, quien obtuvo los mayores índices de sintonía. Prepárense a reír, prepárense a gozar, porque Eber Castro ya está listo para actuar, trayendo canciones. Uno de los pioneros del humor político en Colombia es Humberto Martínez Salcedo, quien tuvo programas como La Cantaleta en 1957, El Pereque en 1962, La Tapa en 1967 y El Corcho en 1973, que se transmitió por RCN Radio. 1, 2 y 3. Aquí estamos otra vez. El Corcho. Con ingenio y con humor, Colombia piensa mejor. Pero la gran épica de la radio fue sin duda alguna la de las radionovelas. Crear imágenes con palabras, como una vieja definición de la radio, fue durante años la tarea. Las radionovelas eran la televisión de los colombianos en la década de los 70 y los seriados nacionales cumplían con ese precepto de hacer imágenes con palabras y sonidos. La vieja épica de la radio, en la que pasaron las historias del derecho de nacer, Calimán, Katmandú, el vengador errante y el precio de un hijo, que sonaba así. Le puse un precio a mi hijo
y la vida supo cobrar con creces. Calimán enseñaba a Solín la paciencia como la principal virtud y los colombianos imaginaban las aventuras de ese hombre de ojos verdes, vestido con su capa blanca y su turbante coronado con una joya. Voces privilegiadas como la de Gaspar Ospina, quien encarnó en la radio a Calimán, construyeron la historia de este género. Un concurso maravilloso al que asistí y fue como mi bautismo profesionalmente, radialmente hablando, y simultáneamente también fue mi ara matrimonial. Me casé definitivamente con la radio en el año 53. Lucy Colombia Arias fue otra destacada radioactora que cuenta la historia de su ingreso a los elencos de la radio. Mi primer trabajo que hice, por ejemplo, lo hice acá precisamente en RCN, en el año 59 tal vez, con Michel Alejandro Talento, que era un señor chileno extraordinario tipo de radio. Hice mi debut recién que me licenciaron en la escuela del maestro Cabral Jiménez y saqué mi licencia como locutora, como actriz. Hice un programa que llamaba Robin Hood, era un cuentico para niños. La épica de las radionovelas, en las que los sonidos se inventaban con la boca, con piedritas, con la hojarasca y el papelito brillante para hacer el incendio, y de los que aún se recuerdan nombres como Erika Krum, Estercita Sarmiento de Correa, Chela del Río y Luis Chape. ¿Tanto me odia Ana María? No, no es eso, Fernando. Es que no quiero volver a hablar de ello. La nostálgica y vieja institución de la radionovela, que se acabó cuando llegó la televisión a Colombia. Cumpliré sus deseos, Ana María. Pero le repito que estaré esperando el más mínimo detalle. Todos los sucesos y los acontecimientos de la historia de Colombia, convulsos y complejos casi siempre, han sido cubiertos durante estos 70 años de la historia por RCN Radio. Hechos como la visita del Papa Pablo VI en el año de 1968 fueron narrados así. 18 de agosto de 1968. El Papa Pablo VI llega a Colombia para una visita de 5 días en una histórica peregrinación que acabó el aislamiento que mantenían los representantes de la Iglesia Católica Romana con América Latina. La visita del jerarca coincidió con una gran apertura que llevó incluso a que desapareciera la música religiosa en las transmisiones de la Semana Santa. La Semana Santa de 1969 dejó de sonar esta música. Y empezó a sonar esta. Fue el maestro Antonio Pardo el que decidió que no se escucharían más los cantos del medioevo y que era tiempo de poner otra música. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también. Pero ¿qué ocurrió al final de la década de los 60 con la música y la programación de las radios en Colombia? Lo cuenta Antonio Pardo García. La radio en Semana Santa difundía música gregoriana y algunos decían que música de difuntos. La verdad es que la gente no sabía manejar la música. La música gregoriana del siglo XV, del siglo XVI, una barbaridad. Y otras emisoras más conocidas difundían grandes sermones, pero unos sermones kilométricos. Los sermones de las 7 palabras eran más largos que una semana sin carne, como se dice coloquialmente. Unas oraciones de 4 y 5 horas. Se comenzaron a cortar un poquito cuando Monseñor Trujillo la redujo a 4 horitas. Un hombre como Antonio Pardo, que se caracterizó por transmitir todo, no disimula su asombro por lo que pasaba en la radio colombiana. La transmisión de procesiones, transmití una procesión
por Dios. Pero no solamente cambió la música gregoriana, sino que Pardo decidió que la Semana Santa de 1969 tendría una programación normal. Así lo recuerda este hombre de la radio. El día de Ramos, dije, transmisión normal. Eso fue como una hecatombe. Transmisión normal, usted imagina. El día inicial de la Semana Santa, eso fue el día 30 de marzo del año 69. Y en medio del asombro de todos, esta fue la orden que este hombre de radio le dio a los programadores musicales de la emisora. No me vaya a poner de esa música gregoriana, que no quiero saber nada de eso. ¿Sabe qué? Búsqueme todas las canciones de protesta que hay en español. Y ahí fue cuando apareció Cambalache. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. A los periodistas desde entonces les tocó trabajar jueves y viernes santo, y el cambio de programación estuvo soportado en una gran campaña por la paz de Colombia. Cambiar una tradición musical, pretendidamente solemne por algo popular, tuvo sus contradictores, como lo cuenta Pardo. Bueno, al principio fue bastante difícil porque iban ganando los opositores a todo eso. ¿Cómo va a acabar usted con la música gregoriana? ¿Cómo va a cambiar usted esa música solemne de tantos siglos por Cambalache? Porque yo puse fue Cambalache. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Durante décadas, las voces poderosas de los locutores registraron los acontecimientos más importantes y cada final de año se hacía el resumen de las noticias más destacadas y Heliodoro Otero lo anunciaba así. Esta una cita especial del periodismo RCN con su audiencia a lo largo y ancho del territorio patrio. Se trata de entregar a ustedes, con toda seriedad y objetividad, el balance del transcurrir noticioso de 1978 en Colombia y el mundo. Cuando a mediados de enero el entonces Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, abandonó Teherán rumbo a Egipto, no soñó que meses después propiciaría una de las crisis más graves. Y contó la historia de cómo empezó RCN Radio, sus programas y sus formatos. En la emisora Nueva Granada, don Enrique Ramírez, un pionero de la radio, era el director, el gerente, el propietario, el socio de la empresa. Pero la programación se hacía en Medellín. Para diciembre, para las festividades de diciembre, de la Navidad, se hacían programas muy, muy bonitos, igual que ahora se hacen muy buenos programas también en diciembre. Pero en aquella época se hacían en Medellín, se grababan en unos discos de acetato de 16 pulgadas de diámetro, unos discos gigantescos. Las voces de los locutores fueron dando paso a las transmisiones de los acontecimientos extraordinarios, como lo recuerda el ex jefe de programación de RCN Radio, Antonio Pardo García. Con un poquito de orgullo, sin vanidad, de ninguna clase, que me especialicé en los eventos, en transmisión de eventos. Por ejemplo, cuando vino el Papa, cuando vino el presidente Kennedy, cuando regresó Lleras del viaje a Estados Unidos, Lleras Camargo. Los formatos de la radio informativa cambian al inicio de la década de los 80 y es entonces cuando se estructuran noticieros con los formatos que hoy se mantienen. El desaparecido expresidente de RCN Radio, Ricardo Londoño, recuerda cómo se estructuraron los sistemas de noticias en la radio. Sí, usted también pues me hace recordar aquí que en el 82 se hizo esa gran decisión. Inicialmente se contrató para que dirigiera los servicios informativos de la cadena al periodista Alberto Giraldo. Más tarde él se retiró y dio paso para que se vinculara con nosotros Juan Gosaín, que empezó a trabajar en RCN desde febrero de 1984. El periodista Edgar Artunduaga recordó cuáles fueron los primeros periodistas en llegar a RCN Radio, en la que se conocía como la Torre Sonora. Si los primeros periodistas que llegamos aquí a esta casa fuimos Marco Jara, Orlando Cadavid, Pacho Tulande, Jarbello Campo, llegamos a inaugurar o en la inauguración de este edificio. Mientras fueron surgiendo las emisoras especializadas para un público juvenil, se fortalecía la radio informativa.
Es decir, el avión va directamente al frente de donde está el presidente de la República. Es lo que estamos captando en esta transmisión exclusiva de RCN desde el interior del avión del Papa. Extra, Radio Suceso Extra. Está temblando, Virgen Santísima, señores, Virgen Santísima, calma, por señores. Y en un momento, así como se acabaron los radioteatros y las radionovelas, desaparecieron las voces de los locutores que habían llenado el espectro de la radio con sus voces magníficas. El exdirector de noticias de RCN Radio, Juan Gozaín, recuerda lo que significaron. Yo siempre he creído que el locutor es el alma sonora de la noticia. Es el hombre que le pone una voz a la noticia y que la hace humana. Y Gozaín destaca la intermediación del locutor para darle vida a una noticia. Se trata de tener la inteligencia suficiente para darle a la noticia el valor que tiene, el sentido que tiene y los sentimientos que tiene. ¿Y qué tal esta definición del maestro Gozaín sobre nuestro oficio? La radio es el sonido de la vida. Y claro que los protagonistas de este momento tienen una infinita nostalgia, como lo señala el locutor Álvaro Javier Palacios. En Radio Sucesos RCN, lo último en sucesos. Hoy en día el sonido no importa en las radios. No importan las voces, no importan los sonidos que se emiten, y la radio es eso, simple y sencillamente, sonido. El amplio mundo de la radio y las voces que resuenan en la memoria de un medio en constante evolución. Esta es una entrevista con señoras de mucha experiencia en lavado de ropa. Colombia, campeón de Alfonso Pérez Ortiz. La historia de cuando la radio era un lugar a donde ir.